Seguimos gozándonos en el Kadosh y bendito nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos a continuar con la Haftará Tazria. Vamos a hacer una oración, amados Ajim, amadas Ajayot. Abba Yahweh, bendito eres, Padre eterno. Toda Rabá por esta enseñanza que me permites dar, Abba, esperando, Abba Yahweh, que sea de bendición para todas aquellas almas que quieran conocer de ti y restaurar su vida mediante tu bendita palabra. Beshen Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Vamos a ver la Haftará Tazria, que va de Segunda de Reyes, capítulo 4, 42 al 5, 19. Repito la cita, Segunda de Reyes 4, 42 al 5, 19. Las citas sugeridas del Brit Hadashah es Mateo capítulo 8, del 1 al 4, y Mateo 11, del 2 al 6. Repito las citas, Mateo 8, del 1 al 4, y Mateo 11, del 2 al 6. Aquí nuestro amado Aj me va a apoyar en leer Segunda de Reyes, capítulo 4, 42 al capítulo 5, verso 19. Adelante, amado Aj. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Elohim panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahweh: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Yahweh. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Elohim que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Elohim, oyó que el rey de Siria había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Yahweh su Elohim, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio.
Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Yahweh, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Yahweh a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Todo Rabá. Este pasaje, amados aquí, nos muestra dos historias poderosas que nos enseñan sobre la provisión y la sanidad de parte del Eterno. Primero vemos cómo Elisha provee de alimento para 100 hombres con solo 20 panes de cebada y como resultado todos comen y sobra. Entonces esto vemos que nos muestra la abundancia y la generosidad del Padre Eterno, quien puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo para satisfacer las necesidades de muchos. Aleluya. Entonces vemos también la historia de Naamán, un general sirio poderoso. Él esperaba algo extraordinario y espectacular de Elisha. Quería ver un ritual elaborado, una oración dramática o un gesto milagroso que demostrara el poder del Padre Eterno, pero en lugar de eso, Elisha simplemente le envió un mensajero con una instrucción sencilla: ve y lávate 7 veces en el jardín. Entonces aquí vemos que Naamán se sintió decepcionado y enojado porque Elisha no salió a recibirlo y no hizo nada espectacular. Esperaba él algo más impresionante, algo que demostrara la grandeza del Padre Eterno de manera más evidente. Entonces vemos que la fe no siempre es espectacular o dramática. A veces la fe es muy simple y humilde y requiere que confiemos en el Abacadosh sin necesidad de ver esas señales o esos prodigios. Entonces vemos aquí que hubo una lección de humildad, en este caso de Naamán. En este caso, él tuvo que dejar a un lado su orgullo y su expectativa de algo extraordinario para simplemente obedecer la instrucción de Elisha. Entonces vemos que la obediencia es clave para experimentar el poder del Abba, del Padre Eterno. Entonces vimos que leía nuestro amado que Naamán se lavó 7 veces en el jardín y él fue sanado de su lepra. Entonces vemos aquí que la obediencia, lo que se nos indica, nos lleva a experimentar la bendición del Todopoderoso. Entonces cada ordenanza que el Abacadosh nos dé, ya sea por medio de un servidor, ya sea por medio de la lectura, o que el bendito Ruach HaKodesh te lo esté ministrando, va a haber una bendición en tu vida. Entonces no retengas esa bendición hacia ti, hacia tu hogar, no la retengas. Actúa. No esperes ver algo extraordinario, como lo acabamos de ver. Entonces no siempre, amados aquí, necesitamos esas señales o prodigios para creer en el Todopoderoso. La fe es simple y requiere que nosotros pongamos toda nuestra emuná sin necesidad
de hacer algo, como lo estoy ministrando, algo sobrenatural. También muchas veces queremos ver los resultados inmediatos. Yo te estoy recordando una señora que empezó a conocer Torah, ya tiene algo de años. Me decía que estaban muy endeudados. Y realmente me dolía mucho lo que estaba pasando a la señora, porque la señora pues lloraba mucho. Estaban endeudados por las famosas financieras. Su esposo se dedicaba a vender sombreros y ella ya no quería ya vivir esa vida pues pesada. En esa ocasión fui un servidor con un hermano a visitarla a su casa. Y pues realmente obviamente yo no fui a criticar ni a nada, pero la casa pues era de tejas, de adobe, o sea, vivían realmente pues en pobreza. Aparte de vivir en pobreza, estaban las deudas encima. Y todos los pequeñitos, tenía varios niños, una ya estaba un poco más grande, viendo a la mamá cómo lloraba por la situación, y ella me decía, Roe, pero yo quiero que los sombreros de mi esposo se me multipliquen, que se multipliquen, para que ya no pidamos más dinero para comprar más sombreros, más mercancía. Y obviamente aquí muchas veces queremos ver ese resultado inmediato. Queremos ver algo que ya estoy conociendo al Padre Eterno, ya hice lo que tenía que hacer, y ahora sí, Padre Eterno, más te estoy esperando hasta con los brazos cruzados. Ahora sí, cúmpleme lo que tú me prometiste. Entonces, muchas veces no es así, que el Eterno hace milagros, sí lo sabemos. Sin embargo, nuestras malas acciones nos han llevado a tomar esas malas decisiones en nuestra vida, y están las consecuencias enfrente. Entonces, esta personita junto con su familia, pues prácticamente solamente quería el milagro. No quería a Yahshua como por ser quien es él, sino por lo que hacía él, por sus milagros. Y esta mujercita, lo digo con todo respeto, pues mejor decidió apartarse porque no se le multiplicaron sus sombreros. Entonces así no es tampoco, amado Sahim. No es así. El Eterno ve en nuestro corazón cómo lo tenemos de podrido o no lo tenemos podrido. Sabe qué intención tenemos al seguirlo a Él. Entonces la obediencia, amado Sahim, es fundamental para experimentar el poder del Padre Eterno, en donde tú y yo debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones, incluso cuando no las entendamos o no nos parezcan lógicas. Entonces vemos que el mensaje es muy claro. El Padre Eterno es un proveedor y sanador supremo. Él puede tomar las situaciones imposibles y convertirlas en testimonios de su esplendor y de su poder. Entonces vemos que la fe, la obediencia son la clave para experimentar su intervención en nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 8, del 1 al 4, por favor, amados Sahim. Cuando descendió Yahshua del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Adón, si quieres puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Yahshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Entonces Yahshua, amado Sahim, es el sol que ilumina nuestra vida, es la luz que brilla en la oscuridad y nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. No hay nadie como Él. Entonces, si tú y yo nos acercamos a Yahshua con fe y humildad, Él nos sanará y nos dará una
nueva vida, si es que así quieres. Entonces la fe en Yahshua es el puente que nos conecta con su poder sanador y transformador. Entonces no podemos dudar de su poder, no debemos dudar de su poder. Yo personalmente, y se los he platicado aquí en la Quejilá, yo personalmente, repito por segunda vez, he comprobado el poder que Yahshua ha hecho en las personas a través de un servidor. Y no estoy diciendo que yo he sanado. Yo por eso aclaro, yo he visto el poder transformador, los milagros y los prodigios que ha hecho Yahshua. Y eso yo lo reconozco, que él es el poder de él. No es mi poder ni mucho menos. Yo no tengo poderes mágicos o cosas por el estilo, nada de eso. Pero yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. No en una ni dos veces, lo he visto en varias ocasiones. Entonces vamos a quitarnos esa incredulidad de que el Padre Eterno, porque hay algunas religiones que dicen que solamente en tiempos cuando vino Yahshua, en ese entonces era cuando se hacían los milagros y que ahorita ya no hace. Están totalmente errados, equivocados totalmente. Entonces por eso tienen que aprender Torah. Entonces vemos, amados Ajim, que la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad del Padre Eterno son la llave que abre la puerta de su bendición y de su sanación. Entonces debemos postrarnos ante Él y reconocer nuestra debilidad. Recuerda que Yahshua es el que fluye en nuestra vida, que debería fluir en nuestra vida, la de todos, y el que sana nuestras heridas, tanto físicas como emocionales. Entonces vemos que Yahshua es nuestro refugio, es el que nos da la tranquilidad y nos da la seguridad en medio de las tormentas de la vida. Él es el que nos llena de su amor y de su paz. Entonces Yahshua es nuestra ancla en medio de la tormenta. Tú y yo debemos de confiar en Él y creer en su poder. Debemos siempre adorarlo, siempre reconocerlo como su majestad, como el rey, como el creador de nosotros mismos, del universo, y que reconociendo que Él es la autoridad en nuestra vida y que Él es digno de suprema exaltación. Entonces vemos que Yahshua es nuestra autoridad divina. Él es el que nos sana y Él es el que nos transforma. Él es el que sana nuestras heridas, repito, físicas y espirituales. Entonces nosotros debemos aclamarle a Él para que nos liberte de esas ataduras y cadenas y que nos dé una nueva perspectiva en nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 11, versos 2 al 6. Mateo capítulo 11, 2 al 6, y al oír Juan en la cárcel los hechos, ¿sí lo tengo? Sí. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Yahshua, sí dice así, es que creo que aquí hice un cambio. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Yahshua, así dice, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Yahshua. Les dijo, id y hacer saber a Johanán las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y muy dichoso el que no haya tropiezo en mí. Entonces vemos que la respuesta de Yahshua a los discípulos de Johanán es un llamado a la fe y a la reflexión sobre su identidad como el Mashiach, al enumerar los milagros que había realizado. Entonces Yahshua estaba demostrando su poder y su autoridad. Los ciegos ven, Yahshua trae luz y claridad a aquellos que estaban en oscuridad. Vemos que su poder es tan grande que puede iluminar nuestra vida y darnos una nueva visión espiritual.
los cojos andan. Yahshua restaura la movilidad y la libertad a aquellos que están limitados. Para él no hay imposible, amada Jode. Solamente es que tú creas. Solamente es que tú creas. Los leprosos son limpiados. Yahshua purifica y restaura la dignidad a aquellos que estaban marginados. Entonces, su poder de Yahshua es muy grande, que puede limpiarnos de nuestras impurezas y darnos una nueva vida. Los sordos oyen. Yahshua abre nuestros oídos. Retomo esta idea. Yahshua abre nuestros oídos a su palabra, porque ya no la abrió, amado Aj. ¿Cuántas veces tú te tapaste los oídos y no quiero saber nada? No, si tú no lo hiciste, yo sí lo hice. Yo corría a las personas que me estaban enseñando Torah. Váyase de aquí, váyase de aquí. O sea, yo no quería escuchar la palabra del Eterno. Entonces vemos que su poder es grande y que puede hacernos escuchar su voz, entenderla y comprender su Torah Emet, su verdad. Los muertos son resucitados. Yahshua tiene poder sobre la muerte y la vida, y tú lo sabes. Entonces Él nos da esa vida eterna y también resucitar de una manera simbólica, pero así es, resucitarnos de la muerte espiritual, porque muchos están muertos en sus delitos y en sus pecados. Entonces vemos que a los pobres es anunciado las buenas nuevas de salvación. Yahshua trae esperanza y salvación a aquellos que más lo necesitan. Entonces vemos que Yahshua es una esperanza en medio de la oscuridad. Él es el que ilumina nuestro camino, es el que nos da fuerza para seguir adelante. Entonces que vamos a pedir a Él que no nos deje caer en la desesperanza y que nos dé siempre de su mano y que nos guíe hacia su luz verdadera. Quiero, por favor, amados Ajim, amados Ajayot, que repitamos esto. Va a ser prácticamente la oración final. Es una declaración o una oración de fe y de devoción a Yahshua. Oh Yahshua, Adón nuestro, Salvador, nos acercamos a ti, Abba, con fe y humildad, creyendo en tu poder y autoridad divina. Levanta tus manos, amado Aj. Creemos que eres el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Nos rendimos a tu autoridad divina y nos sometemos a tu voluntad. En medio de las tormentas de la vida, tu poder y tu autoridad son nuestra roca y nuestro refugio. Tú nos proteges, nos guías, y en ti encontramos la paz, encontramos la seguridad. Te exaltamos, Abba Kadosh, glorificamos tu poder y tu autoridad. Tu nombre es grande, poderoso, es un nombre que es sobre todo nombre, y tu poder es sin límites. Creemos, Abba Kadosh, en tu poder para sanarnos, para salvarnos y transformarnos de manera sobrenatural. Te pedimos que sanes de nuestras heridas emocionales y físicas, que nos liberes de nuestras ataduras y cadenas y que nos des una perspectiva y un propósito en nuestra vida. Creemos que puedes hacer lo imposible y que tu poder es ilimitado, Abba. Te pedimos que nos transformes y nos renueves y que nos hagas nuevas criaturas, que tu bendito Ruach HaKodesh nos dirija en todos nuestros caminos. Creemos que puedes hacer de nosotros nuevas personas. Te exaltamos por tu amor, tu compasión hacia nosotros, tu bondad y tu fidelidad nos acompañen
todos los días de nuestra vida. Gloria a ti, bendito Yahshua Hamashiach. Te agradecemos infinitamente por la libertad que tú nos ofreces y por el amor que nos has mostrado a cada uno de nosotros. Toda Rabá Yahshua Hamashiach, Omein, aleluya. Podemos batir las palmas exaltando al Rey, al Todopoderoso, a Yahweh, a Yahshua Hamashiach. Aleluya.